Hola, el día de hoy continuaremos con el dios caótico de la fuerza extraordinaria. Continuando con la historia, mientras salía de su casa, el prota le decía a Go que así que lo que le estaba diciendo es que el verdadero Mo Hyung-woo y el guardia Khan querían ponerlo como suplente, y hacer que el primogénito Mo Hyung-woo empezara a moverse para que así lo terminara acabando. El hombre le respondió al prota que así es. Observando aquel papel que tenía en sus manos, el prota pensaba que ese es el mejor plan que podía establecer, y esta persona es el primigenio Mo Hyung-woo, el cual tiene actualmente 20 años de edad. Y el chico tiene una marca de nacimiento en su mejilla izquierda, le encanta beber y es un mujeriego hasta el punto en el que va a la taberna al menos cada 2 días. Es el menos capaz de los 4 hermanos y es codicioso y cruel. El segundo es Mook Eun-pyong, el cual tiene 18 años de edad. Se parece mucho a su madre y tiene ojos agudos, es listo y astuto y quién sabe lo que pueda hacer para convertirse en el señor de la familia. Entonces llamar a esos dos a un lugar y poner a un suplente, el cual es el prota actual, provocando a Mook Eun-yeon y haciendo que ésta acabara con su vida, o sea, el suplente, el prota actual. Y después de descuidarse tras haber matado al farsante, el progenitor le apuñalaría por la espalda y se terminarían matando el uno al otro. Y también es conocido como el plan ganar por defensa. Y de esa manera, independientemente de quién viva, se convierte en un caso en el que dos hermanos trataron de acabarse entre sí y serían eliminados como herederos. Entonces, después de que Moh Hyung-woo apareciera perfectamente bien, él ganaría fácilmente la ventaja. Así que el chico había utilizado bastante bien su cerebro. Pero una variable apareció después de que acabara con la vida del verdadero Moh Hyung-woo. Go, llamando la atención del prota, le preguntó a este que por qué intentaba ir a ver al amo. El prota le dijo que ya lo había escuchado, la vida y la muerte del señor estaban relacionadas con su propia vida, por eso intentaba visitarle. Go le dijo al prota que si lo hacía, inmediatamente el guardia Khan se enteraría de lo que estaba haciendo. El prota le preguntaba al hombre entonces si acaso guardaría el secreto, agradeciéndole a este pues sabía que no tenía nada más que hacer al respecto. Go se encontraba de verdad contra la espada y la pared. Tiempo después observamos a la primera esposa, la cual se encontraba esperando a alguien desde ese sitio tan alto. Una persona lentamente se acercaba a su posición. El hombre, al terminar de subir las escaleras, comenzó a decir que entonces podía ver al señor de la mansión ahora mismo. Este hombre es el chamán Myeon-shin. La primera esposa le dijo que había escuchado que el chamán Myeon era bastante milagroso, así que confiaría en él esa vez. El chamán le agradeció por sus palabras, pero cuanto más durara esa misteriosa enfermedad, más débil se haría su estado. Así que a continuación le pedía que por favor le pidiera a todos los que estaban a menos de 30 pasos del edificio principal que salieran. Si no, eso llevaría a que la mala suerte no salga de aquel edificio. La primera esposa le dijo que ya había tomado esas medidas, aparte del guardia que protege la entrada, todos se habían marchado. Observándola fijamente, el chamán le dijo a la mujer que ella también tenía que marcharse. Mientras el chamán pasaba por su lado, la mujer le preguntó si acaso no se había olvidado de lo que le había preguntado, a lo que el hombre le dijo que por supuesto, mencionando que era el sello y el manual secreto del amo. La mujer le dijo que si las encontraba le daría 300 monedas de plata inmediatamente, a lo que el hombre inmediatamente le agradeció por ello. Fue entonces que cuando el chamán llegó directamente a la puerta principal, la señora comenzó a decirle a todos que se fueran hasta que ella dijera lo contrario. Por supuesto, nadie tuvo objeción ante esto. Mientras se retiraba del sitio, Seok pensaba que no quería creer en algo tan inquietante como el chamanismo. Aunque justo en ese momento algo terminó llamando la atención de la mujer, una persona que se encontraba entrenando. Y este era nada más y nada menos que Mook Jun-shun. Este es el cuarto hijo, Mook Jun-shun, el cual al parecer era bastante diligente con su entrenamiento. La mujer se preguntaba qué hacía allí el hijo de esa humilde geisha. La mujer, enojada mientras se volteaba, pensaba que aunque podía entender el tonteo con una geisha, darle el puesto de señor feudal a esa sangre humilde no se lo podía creer. Y además, era algo que ella misma no podía perdonar. Pero mientras la mujer se retiraba, por el otro pasillo observamos como el prota se encontraba caminando acompañado del guardia. Observando hacia un costado, el prota mencionaba que había alguien allí. El guardia comenzaba a explicarle que ese es el cuarto hijo y parecía estar entrenando en artes marciales. Al observarlo, el prota dijo que entonces ese es Mook Jun-shun. Observándolo, el prota se preguntaba si acaso él es el que tiene una destreza marcial excepcional, pero no es perezoso con su esfuerzo. Y dicen que su personalidad se parece al señor de la mansión, recibiendo así el mayor favor. Observándolo, el prota le preguntaba al guardia Go si acaso ese es el método para aprender artes marciales. El hombre le dijo al prota que utilizaba el paso del caballo para mejorar la fuerza de la parte inferior del cuerpo. Y se puede decir que todas las artes marciales provienen de la parte inferior del cuerpo. Al escuchar aquello, el prota mencionaba que lo podía entender y rápidamente llamó la atención del guardia. El prota le preguntó al guardia Go si acaso aprendiendo artes marciales podía acabar con el guardia Khan.
Este comentario alertó al guardia, pero el prota, observándolo de reojo, le preguntaba si acaso no lo había escuchado. Le había preguntado si podía acabar al guardia Khan si aprendía artes marciales. El hombre no sabía qué responder ante la insistencia del chico. Se preguntó por qué decía eso de repente. ¿Acaso se había dado cuenta de que lo iban a abandonar? Y sabía que era listo, pero ese cabrón lo superaba completamente. Aún así no tenía más alternativa, tenía que dar una respuesta inmediatamente. Le dijo al prota que los fundamentos de las artes marciales pueden considerarse entrenamiento interno. El prota, confundido, le preguntaba a qué se refería con formación interna. El hombre pasó a decirle al prota que el entrenamiento interno es como la respiración, por ejemplo. En otras palabras, utilizar el Togu Nasin para profundizar internamente la energía de la naturaleza y recoger el ki interior. Una vez acumulado el ki interior se volvería mucho más fuerte. Sin embargo, el ki interior no es algo que se pueda reunir en tan solo un día. Incluso si aprendía artes marciales, sería difícil vencer a un artista marcial de primera clase como lo es el guardia Khan en ese momento. Y esto ya que el hombre posee 20 años más de ki interior que el prota. Aunque por supuesto, su técnica también es excelente. Luego de escuchar eso, el prota dijo que sería bastante difícil hacerlo por un tiempo. El guardia le respondió que por supuesto, comenzando a pensar que no era así, ya que probablemente el prota no pueda derrotarlo en toda su vida. Continuaba pensando que hay un periodo de tiempo para hacer formación interna, y es que debe de empezar a entrenar de entre los 5 a los 9 años su ki interior. Y si no lo hace, la energía impura se acumularía, así que haga lo que haga sería bastante difícil reunir ki interior con ese cuerpo, y lo que significa que nunca podrá reunir el ki interior ya que había pasado la etapa de crecimiento. A modo de burla, el hombre se preguntaba si acaso lo iba a intentar, aunque si era el caso tenía que esforzarse, ya que aunque lo haga solamente sería una rana en un pozo. Pero justo en ese momento el prota terminó colocándose delante del hombre dejándolo bastante confundido. Sin poderse mover de la impresión, el guardiago observaba cómo el prota se encontraba hurgándole los ojos, mientras que el chico le mencionaba que sus ojos parecían codiciosos, le daban ganas de sacárselos. Pero liberando al hombre de su agarre, el prota le dijo a este que tenía que trabajar para él, a lo que el hombre inmediatamente asintió y le dijo que sí. Luego de aquello, mientras el guardiago se encontraba preocupado, el prota pensaba que entonces acabar con el guardia Khan sería imposible, y el guardia Khan no confiaba en él, así que sería difícil ponerlo de su lado. Go le dijo al prota que de todos modos sería mejor que se fueran rápidamente, a lo que el prota le preguntaba que por qué lo decía. Go le dijo al prota que el cuarto joven maestro realmente siente mucho desagrado por el tercer joven maestro, o sea el prota. Inmediatamente el chico le preguntó si acaso había pasado algo. El guardia comenzaba a decirle que hace 2 años el verdadero joven amo había llamado perra vulgar a la madre del cuarto joven amo. Y en ese entonces el cuarto joven amo lo dejó completamente golpeado. Entre risas, el prota decía que el más pequeño entonces es bastante peleonero, y aún así lo mantuvo a él y a sus 4 extremidades intactas. El guardia le dijo al prota que de todos modos tenían que irse rápido, pues podrían meterse en un lío si seguían en ese sitio, a lo que el prota le respondió que por supuesto se iban a retirar. Por otro lado, el cuarto hijo se encontraba practicando y concentrado en su entrenamiento. La tarde había llegado y ahora nos encontramos exactamente en el palacio principal. Y en la habitación del patriarca observamos algo bastante llamativo, ya que habían algunos hilos que tenían entrelazados algunas cuantas monedas. Y los hilos iban conectados a las extremidades del patriarca, mientras que aquel chamán se encontraba sujetando las cuerdas cerca de la cama. Observando lo que el patriarca tenía en su pecho, el hombre se encontraba analizando aquello. El chamán esperaba encontrarse con signos de adicción, pero en su lugar terminó encontrándose con una innegable energía asesina. Y es una energía asesina tan poderosa que a una persona normal se la habría devorado de inmediato. Para poder soportar eso es un verdadero artista marcial. Pero ha pasado demasiado tiempo y la posibilidad de que éste logre sobrevivir es alrededor del 50%. Aunque bueno, solamente tenía que hacer lo que le habían encargado, así que no le importaba si vivía o moría. El hombre, sacando algunos cuantos materiales, se preparaba para escribir lo que en principio podría ser un pergamino o talismán. Mientras trazaba con el pincel, mencionaba palabras como cetro de Hidra, homenaje a los 8 reyes celestiales, imitar fantasmas malignos, aspiraciones hacia el Buda, no inhalar en días propicios, el atuendo de todos los fantasmas. Y ahora, mientras lanzaba el talismán, el hombre mencionaba que juraba enseñarle el Dharma y ayudarle a escapar del sufrimiento. Aquel talismán inmediatamente se posó sobre el pecho del patriarca, y una energía dorada comenzaba a colisionar con la energía que se encontraba en el interior del cuerpo del patriarca. Ahora, el chamán que se encontraba haciendo posiciones de manos mencionaba las palabras enfermedad de la mente,
Continuando con el ritual, el chamán mencionaba que el poderoso gran general que protege el Dharma de la manifestación sobreacogedora del cuerpo dorado transformado tenía que materializarse. Y mientras continuaba con cánticos incomprensibles, observamos cómo la energía oscura o la energía maligna comenzaba a alejarse lentamente del cuerpo del patriarca, dejando bastante sorprendido al chamán. El hombre se dio cuenta inmediatamente que su energía asesina era demasiado fuerte, a lo que inmediatamente recurrió a un ritual diferente, conocido como la iluminación. El chamán nuevamente comenzaba con los cánticos, pero justo en ese momento el patriarca abrió sus ojos y se encontraba gritando de furia. Pero algo que el chamán no se esperaba era que la puerta que sujetaba uno de los hilos inmediatamente fue abierta, cortando el hilo y dejando caer las monedas en el suelo. El hombre confundido se preguntaba si había entrado alguien, preguntándose si acaso es la señora. Pero no, si los molestaban en medio del ritual, entonces este podría descontrolarse. Y justamente eso fue lo que terminó ocurriendo, pues la energía asesina que se encontraba en el interior del patriarca mandó a volar al chamán hacia atrás junto con todas las cosas que se encontraban cerca. El hombre inmediatamente terminó aterrizando a los pies de la persona que había entrado, quedándose bastante confundido al observar quién había llegado. Mientras el chamán intentaba levantarse, el guardia Go preguntaba qué era lo que estaba sucediendo allí. ¿Y qué era lo que le estaba pasando al maestro de la mansión? Aunque el chamán todavía no había salido de su confusión preguntando quiénes eran ellos. Por otro lado, el prota acercándose lentamente preguntaba si entonces ese es el señor de la mansión, saludándolo respetuosamente mientras lo llamaba padre. Los otros dos habían guardado su distancia, mientras que el prota se había acercado lo suficiente a su cama. Y observaba con una sonrisa al patriarca en la situación en la cual se encontraba. El chico añadía que lo estaba saludando cordialmente. Pero en ese momento el chamán furioso le gritaba a los dos que salieran de allí inmediatamente. Y no le importaba si era el hijo o lo que sea, tenía que salir de allí inmediatamente. ¿Acaso no habían sido informados por parte de la señora Seok? El guardiago le preguntaba al chamán que quién era este para echarlos, mientras que el prota se encontraba observando la condición de su supuesto padre. Enojado, el chamán seguía gritando que sus esfuerzos para controlar la misteriosa enfermedad habían sido revertidos debido a la energía asesina, y la energía asesina terminaría empeorando su estado. El guardia al escuchar esto le preguntaba a qué se refería con ello y si acaso era una especie de alquimista, pero por supuesto el chamán no le respondía sino que simplemente seguía gritándoles que tenían que salir de allí de inmediato. Y ahora, mostrando una cara de preocupación, afirmaba que si las cosas salían mal, pero justo en ese momento algo ocurrió. El chamán terminaba tragando saliva sorprendido por lo que estaba ocurriendo, y tanto el prota como los otros presentes observaban qué era lo que estaba sucediéndole al cuerpo del patriarca. El prota, observando a su padre, comenzaba a pensar en esa misteriosa enfermedad, dándose cuenta de lo que estaba ocurriéndole al cuerpo del patriarca, el cual ahora en su cama comenzaba a retorcerse e incluso comenzaba a brincar de la misma en esa posición. El chamán le gritaba a los chicos que tenían que darse prisa, mientras que el cuerpo del patriarca comenzaba a elevarse por el aire como si estuviese siendo levantado por aquella energía asesina. Tanto el prota como el guardia terminaron sujetándolo de los brazos y el chamán rápidamente terminó colocándole un talismán justo en la frente, recitando nuevamente aquellos cánticos de chamán. A pesar de que el chamán lo estaba haciendo con todas sus fuerzas, observamos cómo la energía asesina en el interior del cuerpo del patriarca se resistía ante su poder. Y antes de que el guardiago pudiese darse cuenta, el patriarca ya se encontraba sujetándolo por uno de sus brazos. El guardia se esperaba a que el patriarca le rompiera el brazo, ya estaba resignado, pero antes de que pudiera hacerlo, observamos cómo este último nuevamente volvió a caer inconsciente. El chamán, observando la situación, comenzaba a decir que incluso ahora es mucho más fuerte. Además, el hombre le pedía a los chicos que aguantaran, ya que ellos también estarían en peligro si el espíritu maligno se movía sobre ellos. Asustado, el guardia se preguntaba observando aquello que se movía por el brazo del patriarca si acaso también contraería esa misteriosa enfermedad. ¿Por qué demonios le decía algo como eso? Y mientras el guardia intentaba con todas sus fuerzas soltarse del agarre del patriarca, observamos cómo la enfermedad lentamente intentaba alcanzarlo. El hombre se encontraba preocupado gritando que ya estaba por alcanzarlo. Pero antes de que eso ocurriera, el prota a gran velocidad terminó cortando la mano de su padre, evitando así que éste contagiara al guardia Go y dejando a todos los presentes sorprendidos por la velocidad del chico. El prota, observando cómo la enfermedad se regresaba al cuerpo de su padre, escuchaba cómo una persona le preguntaba qué era lo que acababa de hacer. El chico se veía bastante feliz por lo que había logrado. El guardia Go, observando cómo el prota lentamente comenzaba a descontrolarse, le gritaba al chico que otra vez no, tenía que detenerse rápidamente. Pero antes de que la enfermedad regresara nuevamente al cuerpo del padre del chico, este último terminó amputando el brazo de su padre desde el hombro. El guardia Go comenzaba a pensar que el chico realmente es un loco bastardo, pues acababa de cortarle el brazo al señor de la mansión. El brazo amputado ahora se encontraba con toda la energía asesina que se encontraba reunida en el cuerpo del patriarca, y este último había caído en el suelo.
El chamán a gran velocidad terminó corriendo hacia el brazo amputado para colocarle encima uno de los talismanes. Por otro lado, el chamán a gran velocidad se movió hacia donde estaba el patriarca y comenzaba a mencionar que había logrado detener la hemorragia utilizando algunos vendajes improvisados. El chamán, observando el brazo en el suelo, se encontraba completamente en silencio, pensando que todo lo ocurrido era un gran desastre. Y además, había fallado en su trabajo y el amo había perdido su brazo, necesitaba salir de allí antes de cargar con toda la culpa. Y ahora él se encargaría de lo mínimo posible y luego, pero inmediatamente una espada terminó colocándose justo al lado de su cuello. El chamán, observando al chico, le preguntaba qué significaba eso. El guardiago llamaba la atención del chico, pero este último simplemente le hizo señas para que guardara silencio. El prota comenzaba a preguntarle al chamán si acaso esa era la razón por la cual el señor no se encontraba en buenas condiciones. El chamán le preguntó al chico si acaso no se daba cuenta, pues eso era lo que estaba apoderándose del cuerpo del señor. Y además aún no se había terminado, ya que podría terminar pereciendo. Y ahora mismo no hay tiempo para eso, ¿o acaso también quiere que el señor de la mansión termine perdiendo la vida? El prota le preguntaba a qué se refería con también, mostrándonos cómo el hombre al parecer había metido la pata. Fue entonces cuando el prota le preguntó al chamán que a quién más quería que el señor de la mansión terminara perdiendo su vida. Llamando la atención del chamán, le preguntaba si acaso había sido la persona que lo había contratado. Ahora, contra la espada y la pared, el chamán le decía al chico que había un gran malentendido. El prota, moviendo ligeramente su espada al cuello del chamán, le mencionaba a este último que ahora se encontraba más cerca de su garganta y creía que la honestidad era la única opción que tenía para poder sobrevivir. Fue entonces cuando el hombre nervioso le dijo al prota que había sido la primera dama. La primera dama dijo que no era necesario perdonarle la vida al señor. Y además le había ordenado que localizara el manual secreto y el sello del señor utilizando espíritus malignos. Confundido, el prota preguntaba a qué se refería con estas cosas. El guardiago entendió rápidamente lo que estaba sucediendo, pues si no hubiesen llegado a ese sitio, quizás el primer hijo hubiese sucedido al señor si ellos no hubiesen tenido la fortuna de llegar en ese momento. El guardia llamaba la atención del prota y le pedía al chico que debían de salvar al señor a toda costa. Además, comenzaba a pensar que necesitaba evitar que el primer hijo se convirtiera en el señor. Llamando la atención del prota, el hombre le mencionaba que si no, la primera dama entonces intentaría acabar con su vida. El chico, comenzando a analizar la situación, pensaba que eso tenía sentido, había interrumpido sus planes. El chamán llamaba la atención del prota y le afirmaba a este que podía salvar al señor de la mansión, haría que pasara lo que pasara, así que pero inmediatamente el prota le dijo que no, tenía que hacerlo. El chamán, confundido, le preguntaba al chico que a qué se refería. Pero el prota, con una sonrisa en su rostro, le dijo que tenía que encontrar la ubicación del manual secreto y del sello, tenía que hacerlo de inmediato. Por supuesto, su afirmación llamó la atención del guardia y al mismo tiempo del chamán. El chamán le dijo al prota que si no trataban de hacer algo ahora mismo, el señor de la mansión estaría en grave peligro, pero el chico le dijo que tenía que darse prisa. El guardia, observando la situación, pensaba que había perdido completamente la cabeza. Y además, ¿qué era lo que estaba planeando? Sin más alternativa, el chamán tuvo que recurrir a lo que le dijo el prota, ya que su vida se encontraba en peligro. Un rato después, cuando las cosas se calmaron un poco, observamos cómo el chamán se encontraba utilizando lo que parecía ser un muñeco vudú. Atando algunas cuerdas al muñeco y colocándole un pergamino, el chamán mencionaba que ya estaba listo, pero el prota le preguntaba qué era eso. El chamán comenzó a explicarle al prota que es un recipiente, ya que si el amo entra en contacto nuevamente con el espíritu maligno podría perecer, así que iban a vincularlo con el amo de la mansión. Y de esa manera lograrían engañar al espíritu maligno para que pensara que era el amo de la mansión. Y ahora con eso era momento de comenzar con el ritual una vez más, comenzando a hacer algunos cánticos bastante llamativos. Y luego de que el cántico del chamán hubiese culminado, observamos cómo una mano comenzaba a emerger del brazo amputado sujetando con fuerza a aquel muñeco. Y al parecer esto lo estaba sintiendo el patriarca, ya que inmediatamente abrió sus ojos y comenzaba a gritar con mucha fuerza. Tanto el guardia como el prota no se podían creer lo que estaban observando. Aún así, el cántico del chamán no había culminado, ya que este continuaba cantando mientras que el muñeco era apretado con mucha más fuerza, llamando la atención del chamán y al mismo tiempo asustándolo. El chamán pensaba que la energía asesina era demasiado fuerte, y si lo forzaba un poco más, entonces el espíritu maligno sería liberado. Y mientras observaba al prota de reojo, se encontraba pensando que no había manera de que éste lo pudiese escuchar, así que ¿qué era lo que debía de hacer? Y justo en ese momento, una idea macabra terminó llegando a la mente del chamán, colocando así una ligera sonrisa en su rostro. El chamán llamaba la atención del prota y le mencionaba al chico que ahora mismo retiraría el espíritu maligno, pero ¿acaso estaba bien de que ellos se encontraran en ese sitio? El guardiago comprendió rápidamente a qué se refería. Comenzando a retirarse, pensaba que suponía que sería extraño que él escuchara, así que se disculpaba y se retiraba de la habitación, dejando solamente al chamán y al prota en el interior. El hombre, luego de que eso ocurriera, comenzaba a mencionar que comenzaría de inmediato.
Haciendo nuevamente los cánticos, el chamán se acercaba ahora al patriarca, el cual se encontraba todavía gruñendo y retorciéndose debido al dolor. Abriendo sus ojos, el patriarca preguntaba quién era el que se encontraba llamándolo. Al escuchar su voz, el patriarca pensaba que entonces estaba hecho. El chamán comenzaba a decir que los efectos de ese ritual se tenían que manifestar a toda prisa, así que tenía que atender a sus preguntas. El patriarca o el espíritu maligno preguntaba qué preguntas quería hacerle. Continuando con los cánticos, el chamán le pedía que le dijera dónde se encontraba el manual secreto y el sello del Señor. Al escuchar la pregunta, el espíritu maligno en principio comenzaba a resistirse a su voluntad, pero luego comenzaba a mencionar que se encontraba en la sala medicinal subterránea, y tenía que pasar la puerta delantera de piedra que se encontraba en ese sitio. Fue entonces cuando el chamán y el prota pensaron exactamente lo mismo, pasar la puerta delantera de piedra en la cámara subterránea bajo la sala medicinal. Pero justo en ese momento, algo que el chamán no se esperaba era que el muñeco fuese destruido inmediatamente, llamando la atención de este último. El chamán, llamando la atención del prota, le dijo al chico que tenía que cortar la cuerda rápidamente, mientras que el prota le preguntaba si acaso se refería a esa misma cuerda, la cual estaba atada al muñeco y al patriarca, mostrándonos cómo al parecer aquella energía oscura comenzaba a recorrerla. El chamán le dijo al prota que el espíritu maligno estaba intentando apoderarse del cuerpo del señor nuevamente, así que tenía que darse prisa. Pero antes de que aquello ocurriera, el prota sin titubear terminó cortando la cuerda. Aunque esto no había sido del todo efectivo, ya que aquella energía oscura o las manos que comenzaban a salir del suelo lentamente comenzaban a envolver el cuerpo del chico. Algo confundido, el joven ahora observaba fijamente al chamán, el cual lo veía con una cara de satisfacción, pues al parecer su plan había sido exitoso. Ahora mismo el prota se encontraba un poco confundido por lo que estaba sintiendo, mientras que las manos lentamente comenzaban a engullir su cuerpo, hasta que finalmente se escuchó el sonido de alguien tragando. Ahora el anciano terminó colocándole un talismán en la frente al prota, mientras pensaba que era un espíritu maligno desde el principio, hirviendo con una fuerte intención asesina, y era solo cuestión de tiempo hasta que se liberara de su control, y fue una suerte que el espíritu maligno se trasladara a él. Ahora había completado la misión y se deshizo de un obstáculo, matando 2 pájaros de un tiro. Y lo cargaría a él con todos esos asuntos triviales, así que no tendría ninguna carga en sí mismo de lo que había ocurrido en ese sitio. De regreso con el prota, una voz comenzaba a emerger de este, preguntándole si acaso se atrevía a engañarlo con esa marioneta. Y por esa misma razón nunca lo perdonaría, y ese es el culpable, el que lo había engañado. Ese bastardo joven, mientras comenzaba a reír, mencionaba que estaba bien, tomaría su cuerpo en lugar del de ese viejo. Y ahora dejaría que el chico se quedase atrapado en su propia mente por el resto de su vida dormido. Vemos lo que parecían ser los recuerdos del prota, aquellos recuerdos felices cuando se encontraba todavía en el campo recogiendo hierbas y todo tipo de cosas que pudiese encontrar para llevar al campamento o a la casa con su abuelo. Pero el prota sabía que ese sitio no era real, preguntando si acaso no es ese abrevadero que siempre llegaba a visitar. Una montaña pacífica, conocía bien ese lugar, sabía perfectamente dónde se encontraba. Y era donde iba a buscar agua cada mañana, no podría olvidarlo aunque quisiera, ya que este es un lugar que él siempre visitaba. Pero de alguna manera ese día se sintió un poco extraño, que era esa extraña sensación que tenía encima, era como si estuviese olvidando algo importante. En eso, un incendio a la distancia terminó llamando la atención del prota, preguntando si acaso esa no es la dirección de su casa. Inmediatamente, Geón dejó todo tirado en el suelo y comenzaba a correr, preguntándose qué había pasado con su abuelo y pidiendo que por favor todo se encontrase bien, llegando justo en el sitio donde se encontraba su casa. Geón no se podía creer lo que estaba sucediendo, pues delante de él se encontraba el cadáver de su abuelo, el cual había sido partido a la mitad. Preocupado y asustado, el chico le pedía a su abuelo que despertara, pero no sabía quién había sido el que había dejado a su abuelo en ese estado. Y ahora mismo su abuelo no podía dejarlo, ya que por fin lo había entendido qué clase de existencia era su abuelo, y cuán importante era este hombre realmente para él. Justo en ese momento algo comenzaba a materializarse detrás de ese chico, mencionando que así que eso era lo que tanto deseaba. Siendo este el espíritu maligno que se encontraba ahora observando los recuerdos del prota, y cuando se encontraba a punto de absorber completamente al chico o de infiltrarse completamente en su cabeza, el espíritu maligno comenzó a acercarse a su oído para susurrarle. Y ahora, manipulando completamente la mente del chico, el espíritu maligno le hizo tener una visión completamente diferente, pues alguien se encontraba llamando al prota preguntándole qué era lo que estaba haciendo. Su abuelo le preguntaba si acaso no iba a ayudar a ese anciano, tenía que darse prisa.
Sorprendido por esto, el prota le preguntaba a su abuelo qué era lo que acababa de pasar justo ahora, pero vemos cómo el chico se encontraba siendo manipulado por el espíritu maligno. Antes de que algo más pudiese suceder, el prota rápidamente corrió hacia donde se encontraba su abuelo para abrazarlo. El abuelo de Geon, ante su repentino abrazo, comenzaba a decirle al chico que se podía caer en cualquier momento y por qué estaba haciendo así de repente. El chico le respondió que eso es porque, pero inmediatamente pensó que no perdería a su abuelo nunca más, ya que él es la única razón por la cual él, alguien que debería de haber muerto, todavía se encuentra con vida. Devolviéndole el abrazo a su nieto, el anciano le preguntaba al chico qué era lo que estaba pasando, mientras que el espíritu maligno observaba cómo habían surgido las cosas ahora. Comenzó a decir que así es, eso era exactamente lo que estaba buscando, el pasado, los preciosos recuerdos perdidos y el amor, y la felicidad sin fin que podría experimentar en ese mundo de fantasía. El prota le dijo a su abuelo que había algo que siempre se había preguntado. El anciano le preguntó al chico qué había sido. Fue entonces cuando el prota le preguntaba a su abuelo por qué lo llamaba así. Mientras que el espíritu maligno se retiraba mencionándole al chico que tenía que quedarse con su abuelo para siempre, para que nunca más lo pueda perder, pero inmediatamente observó al prota que se había colocado justo delante de él y al parecer se encontraba mirándolo fijamente. El espíritu maligno no sabía qué era lo que estaba sucediendo, pero más sorprendido quedó aún cuando el prota lo terminó sujetando del rostro. El prota, ahora agarrando al espíritu maligno con todas sus fuerzas, comenzó a decirle que había terminado recordando algo desagradable gracias a él. El espíritu no podía creer lo que estaba ocurriendo, pues cómo pudo verlo en ese estado. El prota le dijo que era realmente molesto, jugando con su abuelo fallecido, mientras que el espíritu maligno ahora no podía decir nada. Observándolo fijamente, el prota le dijo que al parecer había malinterpretado algo. Entonces debería de haber hecho un mejor trabajo investigando, debió de haberle mostrado algo mejor, en vez de traer a su abuelo de vuelta a la vida. Y él debió de haberle dejado destrozar al bastardo que mató a su abuelo. El espíritu maligno no podía creer lo que estaba ocurriendo, pues estaba filtrando en lo profundo de su propia conciencia. Y ahora mismo un peligroso deseo primario estaba surgiendo de él, el sentimiento de pura intención asesina. Una pura intención malvada que incluso un espíritu de los muertos evitaría. Pero ¿cómo era posible que un ser pueda poseer tal cosa dentro de sí? Sin embargo, algo estaba atando esa intención asesina, pero ¿qué podía hacer? El abuelo del chico llamaba la atención de este último, preguntándole al niño si acaso sabía por qué le había dado ese nombre. El anciano comenzó a mencionarle a su nieto, observándolo de reojo, que eso es porque él es un niño diferente a los demás, porque deseaba que creciera siendo amable y justo, y esa es la razón por la cual había elegido el carácter justo para su nombre, como el significado del nombre crecer como una persona justa y no desviarse del camino. Así que él no hacía más que rezar para que siguiera creciendo como una persona correcta. El espíritu maligno al observar aquello no se lo podía creer, pues parcialmente había quedado destrozado por la intención del prota. Ahora mismo preocupado, el espíritu maligno comenzaba a gritar que tenía que escapar, ya que ese tipo estaba completamente loco, tenía que escapar hasta lo más profundo de su propia conciencia, comenzando a alejarse del prota cada vez más. Un rato después, el espíritu maligno comenzaba a decir que afortunadamente había entrado en su cuerpo, y solamente tenía que sumergirse con cuidado más profundo dentro de su propia conciencia. Un rato después, el espíritu maligno se encontraba en otro sitio, aunque gravemente herido. El espíritu maligno había llegado a una enorme y gigantesca pradera, y justo en un costado se encontraba una inmensa puerta. El espíritu maligno ni siquiera sabía a dónde había llegado, preguntándose si acaso ese es el lugar más profundo dentro de la conciencia de ese chico. Pero algo que siempre estuvo allí terminó llamando la atención del espíritu maligno, una puerta, y además esta se encontraba sellada. ¿Y acaso podría ser que los recuerdos de ese tipo estén sellados allí dentro? Pero el espíritu maligno se preguntaba el por qué. Aunque no importaba, solamente tenía que abrir esa puerta y tomar su conciencia desde lo más profundo. Y mientras él pueda hacer algo como eso, pero justo en ese momento la puerta comenzaba a desaparecer, causando que el espíritu maligno se preguntara qué era lo que estaba sucediendo. Pero ahora, una energía oscura mucho más ominosa que el espíritu maligno comenzaba a envolverlo, causando que éste preguntara si acaso se estaba apoderando de él a la inversa. El espíritu maligno no podía permitir que algo como eso sucediera, comenzando a gritar que lo dejara en paz, pues si eso seguía así, él sería completamente devorado, mostrándonos cómo el espíritu maligno luchaba constantemente por intentar salir de aquel abismo, aunque eventualmente fue devorado por el chico. Luego de devorar completamente al espíritu maligno, ahora una energía ominosa comenzaba a salir del cuerpo del prota, el cual lentamente comenzaba a despertar y llamaba la atención del chamán. El anciano no podía creerse lo que estaba sucediendo, algo como eso era verdaderamente imposible, mientras que el prota se quitaba aquel talismán que tenía en su frente.
Y ahora, liberando lentamente aquella intención asesina que se encontraba en el interior de su cuerpo, el prota incluso pudo formar una sombra mucho más oscura y densa, hasta el punto en el cual el chico podía darle forma a aquella sombra. Observando de reojo lo que había salido de su sombra, el prota lo terminó llamando monje demoníaco, mientras que una figura bastante imponente terminaba inclinándose ante el chico. Amigos, espero que les haya gustado este video. Hasta acá hemos llegado. Recuerden, mi nombre es Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.